la palabra Filipenses capítulo 3. Yo quiero concluir la meditación que comencé hace unas 2 semanas, esta es la tercera semana, sobre la transformación de nuestros pensamientos, la transformación de la mente, cómo vencer el pasado, cómo trascender el historial personal que muchas veces nos agarra y nos impide entrar a lo que Dios quiere de nosotros. Y voy a comenzar de nuevo con la misma palabra que he estado usando en Filipenses capítulo 3, comenzando con el versículo 12, aunque si usted tiene su Biblia también puede ir al versículo 8 y ahí en adelante, porque todo está parte de la misma palabra, pero donde está el meollo de la situación es ahí en el versículo 12 hasta el 14. Y de nuevo, yo lo que quiero hacer en este día, como hice esta mañana, es hacer una recopilación, un resumen, visitar algunos puntos que bien vale la pena volver a reforzarlos, porque se trata de verdades que merecen insistencia y volver a ellos para completar esta meditación. Hay muchas cosas que se me quedaron escritas, pero no sé si voy a poder cubrirlas todas. Lo que quiero es describir un proceso que nosotros tenemos que vivir para poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Y ustedes saben que el apóstol Pablo es un hombre que es un hombre de procesos. Pablo, su biografía está muy vívida en sus escritos. Es un hombre muy personal, muy honesto, muy transparente. Y podemos ver su trayectoria a través de sus escritos. Fue un hombre que vivió una vida agónica en el mejor sentido de la palabra. No fue un santo creado de la noche a la mañana, sino que vemos su trayectoria y por eso él nos puede hablar a nosotros también. Él tuvo que trascender y superar muchos momentos, muchas cosas en su propia vida. Y él habla acerca de su pasado, ¿no? Y de cómo él tuvo que olvidarse de su pasado, aunque uno no se olvida del pasado, evidentemente, pero sí tuvo que dejar atrás muchas cosas para poder ir hacia lo que Cristo lo había llamado a conseguir y agarrar. Y él habla en los primeros versículos, él habla acerca de su gran pasión por conocer a Jesús. Me gustó que ese himno que Kathy usó para su danza, quiero conocerte. Y ese debe ser el anhelo de todos nosotros, conocer a Cristo y llegar a ser lo que Cristo quiere que nosotros seamos. Ahora, para llegar a esa imagen de lo que Dios tiene para nosotros, hay que pasar por mucho territorio difícil, exigente, con mucha textura y muchos momentos de dificultad. Entonces Pablo habla de su deseo de conocer a Cristo, y de eso hablé el miércoles, ¿no? De que él quiere, dice, el versículo 10, él dice que él lucha a fin de conocer a Jesús y conocer el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Entonces él habla de la imagen que Dios tiene para él y también para nosotros. El deseo de Dios es que nosotros lleguemos a conocerlo. ¿Sabe que Dios quiere ser conocido por ti? Dios no es a diferencia de muchas otras religiones como el hinduismo y el budismo, que nos hablan de un Dios distante. Aún el islamismo tiene mucho de ese Dios distante. Estas religiones son muy apasionadas y muy entregadas, pero no conocen a ese Dios en la manera íntima en que el cristianismo nos deja conocer a Dios. Aún el judaísmo, que es nuestra matriz, cuando el Señor habla del Padre como Abba, era algo totalmente insólito, era algo que los fariseos no podían entender, porque ellos veían a Dios como algo tan santo, tan distante, que no podían acceder a Él. Pero Jesús trae una nueva imagen del Padre, de un Padre que nos ama, nos trata íntimamente, nos conoce y que quiere ser conocido por nosotros. Tanto así que se hizo humano para que nosotros pudiéramos consumirlo. Se hizo a nuestra medida, bajó a nuestro nivel para Él conocernos a nosotros mejor, porque Dios, como es Dios, Él conoce todo y conoce nuestra humanidad y conoce cada aspecto de nuestra vida, pero Él quiso también experimentar nuestra humanidad, lo cual Él no podía en realidad porque es Dios y nos conocía en teoría, pero Él quería conocernos de verdad y por eso se convirtió en hombre
para vivir lo que nosotros vivimos. Y Jesús, al conocernos de esa manera, dice la Biblia que ahora cuando Él intercede por nosotros, Él intercede como ningún sacerdote del judaísmo podía interceder por nosotros, porque Él intercede por nosotros sabiendo lo que nosotros somos. Él se compadece de nosotros y puede interceder de una manera muy personal. Dios quiere ser conocido de esa manera por nosotros. Y eso es lo que Pablo habla acá. Cuando nosotros conocemos a Dios como Él quiere que nosotros lo conozcamos, eso revoluciona nuestra vida. Mucha gente es religiosa, pero no ha tenido una experiencia absolutamente personal del Padre. Y eso es lo que el cristianismo ofrece. Entonces Pablo dice, yo quiero conocerlo, para eso yo vivo. Pero entonces en el versículo 12 él complica la cosa, dice, no que lo haya alcanzado ya. Él nos recuerda que él todavía está en vías a conocer a Dios, en vías a llegar a ser eso que Dios quiere que él sea. No sé si me pueden arreglar un poquito el micrófono, está de nuevo, necesita ayuda, pero está bien, si no, está un poquito hueco. Pero de nuevo, el apóstol Pablo nos deja saber que es una trayectoria, se trata de un viaje. La vida cristiana es un viaje, hermano. La vida cristiana es un viaje que nunca termina, nunca llegamos verdaderamente. Y yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender acerca de la fe cristiana, es que es una trayectoria. Desde que nosotros entramos al conocimiento de Cristo, entramos en un viaje, y ese viaje solo termina cuando morimos. Y yo creo que el tener ese conocimiento de la vida cristiana como un viaje debe transformar nuestra experiencia, porque mucha gente entra al cristianismo como si fuera un llegar. Aceptan a Cristo, pasan al frente, y entonces su vida, la vida de muchos cristianos se convierte en simplemente como algo religioso, no es algo dinámico. Y yo creo que para tú verdaderamente llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas, es importante que tú entiendas que tu vida es un viaje y que Dios te llama a un viaje maravilloso de conocerlo a Él, y que Él te quiere conocer a ti también en una manera diferente. Uno de mis versículos favoritos en estos días, estos meses, ha sido, y yo creo que lo he compartido con ustedes, uno de los salmos dice, te haré entender, Dios hablándole al salmista, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y a mí me encantan esos pasajes de la Escritura que nos sugieren que la vida cristiana es un viaje de conocer al Padre, es una cosa de intimidad con Él, es una cosa de llegar a conocerlo más íntimamente. Gracias, Bruce, está mucho mejor. Es una trayectoria. Y no empobrezcas tu experiencia de Dios convirtiéndola en algo pasivo y estático. Entra al Evangelio sabiendo que Dios quiere tener amores contigo. Dios quiere hacer de tu vida un proceso de intimidad, de conocerlo más a fondo. Y eso es lo que Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. Imagínense, este hombre escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Tuvo experiencias en el séptimo cielo, él dice, y escuchó cosas de parte de Dios que dice que ni siquiera se le dio permiso para compartirlas con otros seres humanos. A ese nivel de experiencia tuvo él con los misterios del cielo. Y aún así este hombre dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Sabes, hermano? Tú nunca llegas. Nadie puede llegar a decir como que ya yo no tengo más nada que aprender de mí mismo, de la fe, de Cristo. La vida cristiana es una vida de perpetua renovación. Ustedes recordarán ese versículo que también sirve como lema para mi vida, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y cuando yo pienso en eso, pienso en una flecha viajando interminablemente a través del cielo, de la atmósfera, y nunca llegando a su blanco totalmente, pero va en ascenso, va subiendo, subiendo, subiendo. Y así es que tú tienes que ver tu vida. Donde quiera que tú estés, recuerda que todavía hay mucho más que aprender, mucho más que conocer a Dios, mucho más que Él quiere tener intimidad contigo, más santidad, más entrega, más servicio, más perfeccionamiento, más soltar cosas del pasado. Enamórate de la jornada, enamórate del viaje, porque ahí está mucho del excitement, el entusiasmo y la pasión de la vida cristiana. Él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pero ¿qué hace Pablo? ¿Se desespera porque no puede llegar a donde él quiere llegar? No, él dice, sino que prosigo
prosigo. De nuevo, la vida cristiana es un proseguir, es un caminar para llegar a lo que Dios quiere para tu vida. ¿Y qué es lo que por qué prosigue él? ¿Qué es lo que él está buscando? Dice, para ver si logro agarrar. Asir es una palabra muy fuerte. Piensa en una tenaza que agarra algo. Para nosotros llegar a conocer a Cristo tenemos que tener un grado de desesperación. Si tú no estás desesperado en algún momento de tu vida cristiana, estás perdiéndote de una gran oportunidad. Y yo he dicho quizás con ustedes, no sé si con el ministerio en inglés, que para nosotros llegar a donde tenemos que llegar, tenemos que ser desesperados. Tenemos que llegar a un momento de urgencia. Moisés le dijo al Padre, Señor, tú me has dado muchas cosas, me has bendecido, me has permitido, pero dice, pero yo quiero ver tu rostro, yo quiero conocerte. La vida cristiana tiene que tener un grado de desesperación. Y mucha gente en el Evangelio están muy contentos y muy cómodos donde están. Pero nosotros tenemos que ser desesperados. Una de las cosas que a nosotros nos debe desesperar, a mí ciertamente me desespera, es todo lo que Dios tiene que hacer todavía en mi vida. Trabajar en tantas maneras, tantas cosas que yo tengo que dejar, tantas capas que tengo que soltar en mi vida. Si tú no estás desesperado porque Dios haga algo mayor en ti, si tú no estás absolutamente horrorizado con lo que tú eres en este momento, a la luz de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, te estás perdiendo de una gran experiencia. Los cristianos tenemos que estar desesperados para que Dios nos cambie, nos transforme, nos lleve a nuevos niveles. Tenemos que estar desesperados con nuestra propia pecaminosidad. El apóstol Pablo mismo, creo que es en Romanos 7, donde él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este hombre que ha escrito mucho del Evangelio, llega un momento en que él se frustra. Y hermanos, muchos de nosotros no llegamos a más en la vida cristiana porque no estamos lo suficientemente desesperados. Yo sé que se habla mucho de confiar en el Señor y de soltarnos en el Señor, y eso sí tiene su lugar. Pero a mí me gusta la gente agónica, porque yo soy agónico, yo lucho y sufro y agonizo por Dios y por muchas otras cosas. Y a mí me gusta la gente agónica, me gustan los personajes en las novelas y en la literatura que luchan. Jacob luchó con el ángel y le dijo al ángel, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos así en nuestro caminar? Que decimos, Señor, yo no te voy a soltar hasta que tú no completes tu obra en mí. Y nos sentimos apasionados. La Biblia está llena de gente agónica que recibió su bendición porque estaban desesperados. Hasta que tú no te desesperas con tu condición y con tu necesidad de tener más de Dios, no vas a alcanzar. A Dios le gusta a la gente como la mujer con el flujo de sangre, que se metió entre la multitud sabiendo que estaba violando la ley judaica, que estaba haciendo impuros ritualmente a toda la gente que estaba alrededor de ella, se escabulló entre la multitud y le robó sanidad al Señor, porque lo tocó sin que él supiera que ella lo iba a tocar. No le pidió permiso, estaba tan desesperada. Piense en los amigos del paralítico que rompieron el techo de una casa para meter a su amigo y obligaron al Señor, ok, se lo pusieron enfrente, ahora ¿qué tú vas a hacer? El Señor ve esa soga bajando y una camilla y ahí está este hombre. ¿Y qué podía hacer el Señor? Tenía que sanarlo. Tantos, el ciego Bartimeo. Bartimeo le grita al Señor, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí están todos los discípulos, cállate, no lo molestes al Señor, déjalo, él está demasiado ocupado. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor se detiene, porque él tenía una necesidad. La Biblia está llena. La mujer sirofenicia, su hija endemoniada, se acerca al Señor. Señor, mi hija está endemoniada. Y el Señor la despide con un insulto casi. No es lícito darle la comida de los hijos a los perrillos. Y dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor se ríe y dice, me pillaste. Ah, bien, que tu hija es sanada por esa palabra en este momento. Hermanos, no recibimos más porque no agonizamos, no pedimos. Pídele al Señor que te lleve a ese punto del rojo vivo, donde si Él no te visita y no hace algo con tu vida, te vas a morir. Ahora mismo Dios sabe mi anhelo, que las peticiones que yo tengo delante de Él. Y si Él no hace algo, no sé qué va a pasar.
porque quiero conocerle y quiero tener más trato con Él. Entonces dice, no es que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro agarrar aquello para lo cual yo también fui agarrado por Cristo Jesús. Y él enfatiza de nuevo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Sabe que la vida de santificación y de crecimiento en el Señor es una vida de dejar atrás muchas cosas. La vida del cristiano es un perpetuo morir. Hay que abandonar muchas cosas. Yo decía el domingo pasado que a veces tenemos que dejar cosas muy buenas. No todo lo que el cristiano tiene que dejar es necesariamente feo, malo, pecaminoso. Hay cosas que simplemente a la luz de lo que tú sabes que Dios quiere hacer en tu vida, de su llamado, de tus anhelos de santidad y de mayor entrega al Señor, no son convenientes para ti. Para otros quizás está bien. No es lo mismo un atleta que quiere jugar básquetbol en la corte, en las canchas de su vecindario, que uno que quiere jugar en las grandes ligas de la NBA. O que uno que quiere ser un atleta olímpico. Puede que el otro puede comer todos los dulces que quiera, porque va a jugar en el vecindario. Pero un atleta olímpico necesita eximirse de muchas cosas. Y así mismo pasa con nosotros. Nosotros somos llamados a vivir una vida de completa entrega al Señor, de consagración a Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle. Estoy aquí tratando de abrir pensé que lo había puesto en permanente. Pero tenemos que entender que el nivel de vida al cual Dios nos llama es de entrega total, de completa consagración a Él. Y tenemos que dejar muchas cosas. Dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y eso es lo que yo quiero, sobre todo, en los minutos que me quedan, hablar acerca de la transformación de la mente. Mucho de lo que nosotros tenemos que dejar está dentro de nosotros, no son cosas de afuera. Son hábitos mentales, actitudes, ataduras, prácticas que requieren la renovación de nuestro cerebro, nuestra mente, para ser concretos. Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, vuestra mente. Y lo que Dios nos llama, lo que llamamos el proceso de santificación, suena muy espiritual, es en realidad el proceso de renovación de las neuronas de nuestro cerebro, nuestro entendimiento, la forma en que interpretamos la vida. Hay muchas cosas que nos atan y nos agarran, nos aguantan a la santificación que Dios quiere que nosotros experimentemos. Y eso requiere un cambio radical en nuestra forma de ver el mundo. Y una de las cosas que eso me recuerda es, primero, yo creo que nosotros tenemos que formarnos una visión de cuáles son las cosas que nosotros queremos trascender. Yo creo mucho en nombrar nuestros gigantes. Yo creo mucho en nombrar las cosas y declarar una visión específica. ¿Cuáles son las áreas que tú necesitas cambiar en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que te están impidiendo llegar a un nivel mayor? ¿Cuáles son las ataduras mentales? ¿Cuáles son los hábitos mentales? ¿Cuáles son los rasgos de tu temperamento? Mira, escribe esas cosas. Yo creo mucho en escribir nuestras visiones y en plasmarlas de una manera que nosotros las podamos ver. Habacuc dice, escribe la visión. Y nosotros tenemos que nombrar nuestros gigantes. Yo te aconsejo que un día de estos te quedes una mañana en tu cuarto o en tu sala, cojas una mascota, algo para escribir, y en oración y quizás en ayuno, pases esas 4 o 6 horas, de 8, de 7 de la mañana a 12, digamos, y las pases meditando, leyendo la palabra, pidiendo al Espíritu Santo que te ilumine. Y entonces deja que el Espíritu Santo te diga cuáles son las áreas que tú debes cambiar en tu vida. ¿Cuáles son las relaciones que tú debes cambiar? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son los rasgos de tu temperamento? Escribe la visión. Y yo te aseguro que eso va a transformar tu vida. Nosotros tenemos que nombrar nuestros gigantes. Porque muchos de nosotros vivimos una vida como así indefinida. Y entonces no sabemos, sabemos, pero no hemos nombrado específicamente las áreas, las metas que nosotros debemos seguir. Pablo tenía una meta bien clara, es conocer a Cristo como Él quiere ser conocido. Y esa era su meta. Y entonces muchas veces nosotros tenemos que coger una visión general y desmontarla en sus partes constitutivas. Porque decir, por ejemplo, yo quiero ser agradable a Dios. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿En qué áreas?
¿En qué áreas de tu comportamiento, de tus rasgos de carácter? La visión hay que desmontarla en sus partes constituyentes y entonces proceder a realizarlas una a lo largo de la vida. Y esa va a ser tu agenda. Esa es la petición que tú vas a poner delante del Señor. Ese es tu gigante que tú vas a derribar. Esa es una maquinaria de maldad que tú vas a ir desmontando pieza por pieza a lo largo de tu vida. Y el Señor ama a la gente que es concreta y que le presenta al Señor rasgos de carácter, pensamientos que son ataduras del pasado, hábitos mentales, relaciones personales, trabajo, todo. Nombra eso y entonces preséntaselo al Señor y dile: Padre, eso es lo que yo quiero que tú hagas en mi vida. Y entonces procede a lo largo de tu vida a destruir una a una esas fortalezas. Tu mente tiene que ser renovada. Dios quiere que nosotros renovemos la forma en que pensamos. Y otra cosa bien importante es lo siguiente: es que tú tienes mucho que ver con esa transformación. No es solamente Dios el que lo va a hacer. A veces nosotros le damos más, no sé cómo llamarlo, más asignaciones a Dios de las que Él quiere asumir. Tú sabes que tú eres responsable por una buena parte de las cosas que pasen en tu vida. Dios no lo hace todo. Dios no te abre la tapa del cerebro y comienza a manipular tus neuronas, sino que Él espera que tú también pongas de tu parte. A mí me asombra cuán seriamente Dios nos toma y cuánto Él espera que nosotros participemos en nuestro propio proceso de santificación. Hay cosas que si nosotros no cooperamos, Dios no las va a hacer. ¿Por qué? Porque Él nos respeta. Él nos trata como adultos. Cuando Dios creó a Adán en el huerto del Edén, le dio a una autoridad increíble. Le dijo: señoreen sobre el mundo. Le dio al hombre una tremenda autoridad. Y Dios no revocó esa autoridad cuando el hombre pecó. Dios nos trata como adultos. Y muchos de nosotros que queremos darle a Dios mucho crédito, queremos reconocer su señorío, su soberanía, nos vamos demasiado lejos y nos olvidamos de que a Dios le gusta trabajar con nosotros. Dios no nos torna en marionetas. Nosotros tenemos mucho que hacer en nuestro proceso de santificación. Eso quiere decir que tú tienes que cooperar con el Señor. Por ejemplo, una de las cosas es, nosotros podemos usar nuestra boca para confesar cosas buenas y positivas que Dios quiere para nosotros. Tenemos que cambiar nuestro vocabulario. Mucha gente está llena de negatividad. Hay personas que aún en esta congregación, años de conocerle: ¿cómo está, hermana? Bueno, ahí, usted sabe, luchando, pastor, el Señor, esto y lo otro. Y siempre están en negatividad y en lucha. Y eso está bien, por una parte. Pero la verdad es que también hay que confesar cosas buenas y positivas. Una de las cosas que a mí me impacta acerca de David es que él nunca se quedaba en una confesión negativa. Siempre encontraba alguna forma de decir algo también positivo. Él habla, por ejemplo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas y clama por ti. Y habla acerca de su crisis y su necesidad. Pero dice también: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Entonces David usaba su lengua, su boca, para confesar cosas buenas que Dios quería hacer. Nosotros tenemos también que usar la palabra. Muchos cristianos no conocen la palabra, no se han impregnado, no se han llenado de la palabra. Y nosotros tenemos que cooperar con nuestra santificación, llenando nuestra mente de cosas positivas. La Biblia dice: y si hay algo bueno, si hay algo digno de admiración, en esto pensad. Hermano, tú tienes que conocer la palabra. Yo tuve una conversación estos días con una persona que lleva ya un cierto tiempo en León de Judá. Viene y va, no está tampoco tan entregada completamente. Pero me asombró su falta de entendimiento acerca de la palabra con respecto a una situación que está confrontando en su vida familiar, personal. Y me di cuenta de cuán cruda esta persona está en términos de la palabra de Dios. Evidentemente, si conociera la palabra, no estaría en las posiciones en que se encuentra, ni procesando su crisis tan infantilmente como lo está haciendo. Evidentemente, esta persona es una novata, una neófita en el conocimiento de la palabra de Dios. Si tú quieres vivir una vida agradable al Señor, tienes que empaparte de la Biblia. Tienes que convertirte en un fanático de las Escrituras. Y tienes que hacerlo en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Porque hay mucha gente que solamente se concentra en el Nuevo Testamento, porque creen que ya el Viejo Testamento no tiene nada que decir. No, el Viejo Testamento es tan importante como el Nuevo. Al tú
yo me admiro de cuánto me enseña a mí. Es más, yo creo que a veces, aparte de la importancia de Cristo en el Nuevo, a mí me gusta más el Antiguo Testamento que el Nuevo, personalmente. Pero tienes que conocer la palabra. Si tú quieres ser transformado en tu vida, aprende algo, y es que tú tienes que usar la palabra de Dios para ir renovando. Te dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Y penetra hondo hasta dividir los pensamientos del corazón, del espíritu. Ella te ayuda, te da discernimiento. La Biblia es un tremendo aliado para darnos entendimiento acerca de nosotros mismos. Entonces debes conocer la palabra, debes hablar cosas positivas, debes tener tiempos de adoración. La adoración limpia el paladar. Es como un catador de buenos vinos que necesita aclarar su paladar para gustar de algo muy sutil. La adoración te prepara para escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros adoramos, es tan importante, hermano, esto que hemos hecho hoy, sacar tiempo. Yo estaba pensando acá, wow, tantas cosas que estamos haciendo, lo largo que fue el tiempo de intercesión. Pero ¿sabe qué? Yo entiendo que esos momentos de adoración y de compenetración con el Espíritu Santo valen más que muchas predicaciones. Cuando el pueblo se postra ante Dios y la gente llora y tiene una catarsis espiritual por medio de la adoración, eso vale 20,000 sermones muchas veces. Hay cosas que Dios hace cuando usted viene al frente que no lo hará ningún predicador. Así que yo conozco la importancia de la adoración. Y tú necesitas, si tú quieres transformarte en tu vida, necesitas tiempos de intimidad con Dios. Saca tiempo para estar ante la presencia del Señor. Pelea por esos momentos de vida devocional, porque eso te va a ayudar en la transformación de tu mente también. Es importante que tú participes en lo que Dios quiere hacer de tu vida. Otra cosa yo creo que tenemos que entender es que, como Pablo dice aquí, usted ve que la vida cristiana, como decía, es un viaje a largo plazo, nunca termina. Es importante que tú te armes de este pensamiento, de que la vida cristiana es un proceso dinámico y que a veces se toma mucho tiempo en llegar a donde Dios nos quiere llevar. Eso quiere decir que no te debes desalentar. Cuando tú falles en tus aspiraciones, cuando la espera se haga demasiado larga, cuando tú te frustres contigo misma, muchas veces porque creías que estabas más adelantada de lo que de momento descubres que estás en tu caminar con Dios. Cuando hay esos momentos de derrota, de caída, de fracasos, de espera, recuerda que la vida cristiana se toma tiempo y que Dios se deleita en el proceso. Y que tú también debes aprender a ser paciente contigo misma o contigo mismo. Y saber que hay un proceso que Dios quiere, por el cual tú debes pasar. Y que eso va a incluir zigzagueos, retrocesos antes de ir hacia adelante. Y que de todo ese proceso Dios está sacándole provecho. Y tú mismo también le vas a sacar provecho. Así que no te impacientes con lo difícil del viaje. Y yo creo que es importante entender eso, porque a veces nosotros creemos que la vida cristiana, el proceso de santificación es algo que pasa instantáneamente. Dios nos toca con una varita mágica y ya somos súper santos. Se toma tiempo, aún en el mejor de los casos. Hay gente muy entregada al Señor, que yo entiendo a veces que exageran lo que verdaderamente ha pasado en sus propias vidas, porque no se dan cuenta de todavía lo mucho que tienen que caminar, o que son impacientes con los demás porque no han llegado donde debieran llegar. Entonces yo creo que es bueno entender que Dios te quiere llevar a un fin, pero ese final te va a tomar mucho tiempo y debes ser gentil contigo mismo también. Perdónate a ti mismo muchas veces. Si tú te encuentras que le fallas al Señor, arregla cuentas, pide perdón, confiesa y vuélvete a montar en el caballo y sigue adelante. Porque la vida cristiana es larga y Dios te va a usar esos momentos de proceso para fortalecerte y para formar el hombre o la mujer que Él quiere formar en ti. Entonces Él va a usar todos los materiales de tu vida. Él va a usar las tragedias, las pérdidas, los fracasos, los detenimientos, los desiertos,
Todo Él lo usa para crearse un hombre o una mujer a su placer y conforme a sus especificaciones. Yo creo que si nosotros entendiéramos esto de la vida humana, de la carrera cristiana, nos descorazonaríamos menos. Yo hablaba con una jovencita el viernes, tuvimos un tiempo precioso con los jóvenes. De paso, sigan orando por la juventud. León de Judá tiene una juventud, niños de 16, 14, 13 años. Dios está haciendo cosas preciosas. Y tuvimos un tiempo acá de unción maravilloso el viernes pasado. Hablaba con una jovencita, no quiero saber muchos detalles, eso fue antes de que comenzara el servicio. Está pasando por un tiempo difícil y déjeme callarme porque no quiero revelar mucho, pero es una crisis que ninguna jovencita de su edad debiera estar pasando en su vida. Y su madre me había dicho acerca de su situación y estuvimos hablando. Yo le decía acerca de la importancia de que ella entendiera que de esa gran tragedia que ella está viviendo, Dios podía sacar algo bueno. Que ese padecimiento Dios lo puede aprovechar. No es que Dios lo cause, pero Dios le puede sacar provecho. Todo depende de cómo ella vea ese momento que ella está viviendo. Y yo le decía, mira, algunas de las cosas que yo creo que Dios puede usar para a través de esta crisis que tú estás pasando, Dios puede acercarse más a ti y tú a Él. Tú puedes usar este tiempo para saber que nadie puede entrar en ese territorio donde tú estás, pero lleva tu carga al Señor, habla con Él, llora delante de Él, habla con Él como si fuera tu psiquiatra o tu padre y deja que Él entonces complete su trabajo en tu vida. Lo que tú estás pasando te puede hacer más compasiva hacia los demás un día. Tú vas a poder entender mejor a las personas que están donde tú estás. La Biblia dice que Dios a veces nos consuela para que al nosotros ser consolados podamos consolar a otros con la misma consolación con que Él nos ha consolado a nosotros. Muchas veces las crisis de tu vida, los padecimientos, es Dios preparándote para que tú puedas entonces ser un agente de su gracia con otros. El sufrimiento, los padecimientos, las luchas, los reversos de la vida nos permiten comprender mejor a los que fallan y a los que sufren. Y podemos entonces ser más entendidos en cómo los aconsejamos a ellos. Nos pueden preparar para ser pastores, para ser consejeros, para ser evangelistas. Los padecimientos de la vida nos hacen más humildes. Entendemos mejor nuestra falla, etcétera, etcétera. Dios le saca provecho a todas las cosas que están pasando en tu vida. Todo lo que está trabajando en tu vida es para llevarte a un nivel. Los desiertos de la vida. Elías, un hombre igualmente poderoso que el apóstol Pablo. No creo que haya un profeta que haya hecho más milagros portentosos que el profeta Elías. Y sin embargo, en una ocasión Dios lo lleva al desierto. Y Elías llega al punto en que desea morirse, dice. Está cansado ya del ministerio. Y le pide al Señor, Señor, ya sácame de aquí porque yo no tengo más fuerza que mis semejantes. Yo diría que se deprimió. Tuvo una depresión, pero muy profunda. Y el Señor usó eso para renovar su ministerio. Dios lo puso a caminar 40 días en el desierto y lo llevó a una cueva y allí le mostró un aspecto de su persona que Elías no conocía. El aspecto maternal, el aspecto nutritivo y generoso de Dios. Elías solamente conocía el fuego, el azufre. Acababa de matar 400 profetas de Baal. Un hombre, un pentecostal rajatabla de eso, ¿verdad? Pero el Señor lo quería convertir en un verdadero pastor que conociera esa parte y lo llevó al punto en que al ser confrontado con sus limitaciones, al llegar al extremo de su vida, él pudo entender esa otra parte de Dios, el aspecto maternal. Y así Dios va a usar tus experiencias y tus luchas para darle textura a tu vida. Sabe que muchas veces para tú ser una persona rica, compleja y abarcadora en tu personalidad, Dios tiene que torturarte muchas veces. Dios tiene que torcerte en maneras increíbles. Yo decía a la congregación esta mañana, hablando así en términos íntimos míos, una imagen que yo tengo de mi vida cuando yo llegue a ser un anciano, que yo espero que llegue a serlo, es ser como un árbol, de esos árboles torcidos que uno ve a veces, que han sido a través de décadas de existencia expuestos a los elementos, expuestos al frío, al viento, al calor, a la lluvia. Su tronco se tuerce un poco, pero son bellos en una forma rara, porque tienen una belleza diferente, porque han pasado por mucho. Y entonces esos árboles centenarios tienen una belleza que no tiene un arbolito de 10 años o 15 años, porque ha sido expuesto a muchas experiencias.
Y su belleza es una belleza fea, por así decirlo. Es una belleza contraintuitiva. Porque es complejo. Y así, yo creo que lo que Dios más quiere de nosotros es complejidad. Dios no quiere cristianos superficiales. Dios quiere cristianos como Cristo, complicados, complejos. ¿Sabe que al Señor lo reclaman todo? Los fariseos lo llaman Señor. Los liberales lo llaman Señor. Los sensuales lo llaman Señor en este tiempo. Los de derecha lo reclaman. Los de izquierda lo reclaman. Los científicos lo reclaman. La gente ignorante y no educada lo reclaman. ¿Por qué? Porque el Señor es elusivo. Él es todo. Él es el Hijo del Hombre. Él puede ser reclamado por todos los seres humanos, porque todos los seres humanos se reconocen en Él, porque es extremadamente complejo, como Dios solo lo puede ser. Él quiere que nosotros seamos así también. A Dios le gustan los cristianos, los hijos complejos, que han experimentado mucho, han visto mucho, han sufrido mucho, han padecido mucho, han fallado mucho, y por eso reflejan la complejidad del Padre. A lo que Dios más le gusta es un creyente complejo. Dios no es tan, ¿cuál es la palabra?, quisquilloso. A veces nosotros creemos como que Dios es tan delicado que si tú lo tocas se rompe. Dios es fuerte. Y a Dios le gustan las iglesias fuertes, los cristianos fuertes, que no se escandalizan con nada. Hay gente por ahí, yo estaba hablando con una persona haciendo una diligencia por teléfono. Y fíjese cómo es la gente. Ella, por alguna razón, ella supo que yo era pastor. Y entonces es una americana. Y ella me dice que me está deletreando un código que me quiere dar. ¿Sabe que la gente usa a veces la letra D como David, A como Ana, etcétera? Y en una dijo W como whisky. Y después dijo, oh, pastor, perdóneme, dice por teléfono. Discúlpeme, yo no quería usar esa palabra. Dije, muchachas, yo no me escandalizo fácilmente por nada. A mí no me importa. Gracias por el respeto, le dije, que me tienes, pero eso a mí ni me quita ni me da. Porque la gente a veces cree, y eso pasa a veces en los aviones, a veces a mí no me gusta que la gente sepa que yo soy pastor, porque se congela la conversación enseguida. Están hablando de lo más bien, de momento yo le digo, me dicen, ¿qué tú haces? Yo soy pastor. Fin de la conversación. Creen como que uno tú sabes, y no conocen a uno. Entonces, Dios quiere cristianos realistas, cristianos complejos, cristianos que huelan a oveja. ¿Okay? Porque esas son la gente que Dios necesita. La gente quisquillosa y más santa que San Pablo no son buenos para comunicar el evangelio. Y yo creo que la gente realista es la gente que ha vivido mucho, ha padecido mucho, ha sufrido mucho, ha fallado mucho, ha visto a Dios en diferentes maneras. Y eso es lo que Dios aspira de tu vida. Que tú seas un hombre, una mujer compleja, un hijo del hombre. Que tú sepas que ninguna emoción es ajena al Padre. Y que la gente vea en ti una persona que es capaz de comunicarse en cualquier situación, porque tú conoces dónde están ellos parados. La Biblia habla de que Cristo se compadece. Él es un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque Él estuvo donde nosotros estamos. Y yo le pido al Señor que León de Judá sea una congregación de gente y una comunidad de gente accesible, gente normal, gente que no se escandalice por nada, porque ellos saben que lo que es la condición humana. La Biblia dice que Dios se compadece de nosotros como se compadece el Padre de los hijos, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dios va a permitir que tu trayectoria espiritual sea a veces zigzagueante, pero eso es para hacerte como ese tronco. Si algo quiero que se quede en tu mente de todo este mensaje, que ya concluyo, es la idea de que tú quieres ser un árbol complejo. Un árbol no con una belleza de estampilla, de tarjetas de cumpleaños, sino un árbol un poco siniestro, por así decirlo, lleno de complejidad, de textura, a través de experiencia que Dios te quiere pasar. Dios quiere que tu vida, tu caminar cristiano sea algo maravillosamente complejo, fuerte, extraño, raro, intrigante. Y pídele al Señor eso, que te deje vivir. Que te deje vivir y conocerlo a Él como Él quiere ser conocido. Que tú lo puedas conocer en lo trágico de su cruz, en lo siniestro de sus clavos metidos en sus manos, en el momento de sudar gotas de sangre en Getsemaní, en el momento de ver el Espíritu Santo descender sobre Él en forma de paloma, en el momento de coger el látigo y azotar a los cambiadores de moneda en el templo, en el momento de ser un bebé
como cualquier otro, haciendo sus necesidades, el Hijo de Dios. En el momento de ver a su madre sufrir desde la cruz y ver su agonía y no poder asistirla. Ese es el Cristo que Dios quiere que nosotros conozcamos y que nosotros lleguemos a ser como Él en sus padecimientos. Porque eso es lo que quiere decir Pablo. Yo quiero conocerlo a Él en sus padecimientos. Hay gente que solo quiere conocer a Jesús en el domingo de la resurrección, pero ¿y qué del viernes de la crucifixión? Así que pídele al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos haga cristianos complejos. Pónganse de pie un momentito y oren conmigo. Y digo conmigo porque yo mismo voy a estar aquí con ustedes orando para que el Señor me ayude a conocerlo mejor. Y que Dios haga de Congregación de León de Judá una iglesia ejemplar, hecha de hombres y mujeres que han experimentado su propia crucifixión y que han entrado en la jornada de la vida cristiana con toda su complejidad. Oh Padre, pedimos esta tarde, nuestro anhelo es conocerte, Señor, conocerte en todas las facetas de tu vida y de tu personalidad. Haz de esta congregación un enigma para la humanidad y la ciudad en que vivimos, algo que provoque en ellos curiosidad, que cuando nosotros caminemos por las calles de Boston y de Massachusetts y Nueva Inglaterra, la gente vea hombres y mujeres crucificados, hombres que están en proceso, hombres y mujeres, familias que están siendo tratados por tu Espíritu. Queremos reflejar la complejidad de Cristo Jesús. Yo pido, Padre, que en esta tarde este pueblo sea inspirado a llegar a nuevos niveles de conocimiento de ti. Yo sé, Señor, que tú conoces a cada uno de mis hermanos y hermanas y tú sabes lo que están pasando en este momento. Tú te inclinas desde tu trono y tú miras sobre cada uno de nosotros. Tú conoces el dolor por el cual estamos pasando muchos de nosotros. Tú conoces la agonía y el sufrimiento por nuestros hijos que están en sus propias trayectorias. Tú conoces la soledad de muchos, conoces la ansiedad de otros, conoces la pena que sentimos por no ser más como tú quieres que seamos. Conoces a aquellas que están luchando con una relación que saben que no es la que tú quieres que tengan. Conoces al que vende cosas que no debiera estar vendiendo. Conoces al negociante que sabe que su trabajo le impide llegar a donde tú quieres que ellos lleguen. Tú conoces a las madres que penan por sus hijos, los esposos o esposas que luchan por su matrimonio. Tú conoces a aquellos que sangran porque recuerdan que hicieron algo que no debieron haber hecho. Ofendieron a alguien, hicieron daño a alguien, violaron alguna confidencia, violaron alguna lealtad. Padre, nosotros somos historias vivientes. Cada uno de nosotros está pasando por un problema, una pena, un temor, una angustia, una depresión, una ansiedad. Hemos sido diagnosticados con enfermedades crónicas. Pero tú ves toda esa materia y tú estás fijando tus ojos en cada uno de nosotros. Y tú vas a usar todos esos padecimientos para algo bueno, noble, hermoso, que te glorifique a ti. Yo declaro, Padre, que este pueblo que te abraza y se agarra de ti como Jacob se agarró al ángel, no será decepcionado. Tú vas a hacer algo maravilloso en sus vidas y tú vas a estar usando todo. Hermanos, yo puedo decirle ahora mismo que Dios está mirando sobre ustedes y está viendo cada proceso que ustedes están viviendo. Cada uno de ustedes es importante. Cada uno de ustedes ahora mismo Dios tiene su ojo puesto sobre ti y Él conoce tu lucha, Él conoce tus desvelos, Él conoce las peticiones de tu corazón y Él se compadece de ti como el padre se compadece de los hijos. Y Dios está usando todos los aspectos de tu vida para formarse un hombre o una mujer que al final de su trayectoria Él diga: ese es mi hijo, esa es mi hija, me siento orgulloso de él o de ella. Aunque no seamos completos ni perfectos, pero al amarte tanto y al luchar tanto para agradarte, tú te vas a agradar de nosotros. Así que, Padre, fórmate una comunidad hermosa, compleja, bella en formas que nosotros no podemos explicar. En este día te damos gracias por ser parte de tu familia, Señor. Y te pedimos que nos lleves a nuevos niveles. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.